Bienvenidos un día más a La Voz Inclusiva Radio. Hoy tenemos un programa del ciclo Los Diálogos de Sócrates. Como es habitual, en la próxima hora hablaremos de las necesidades humanas y sus motivaciones, tal como están definidas por Maslow desde el año 1908 a 1970, que es lo que vivió este gran filósofo. Hoy tenemos una invitada de lujo, que es Rosa Sancho, y hablará de los efectos de la estimulación en el deporte y los deportistas. Como hacemos habitualmente en los diferentes ciclos, vamos a dividir en dos partes la disertación de hoy, aproximadamente media hora cada parte. Bien, recordamos que este espacio está patrocinado y apoyado por Desarrolla tu Mente, empresa de formación en habilidades, coaching deportivo, neurociencia aplicada al deporte y neuropsicología. Bien, ¿por qué hablar de Maslow? Maslow creó en el siglo XX, los inicios del siglo XX, allá por, creo recordar, 1936, 1940, lo que es la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades humanas. Las necesidades humanas y, por tanto, las motivaciones humanas para hacer lo que hacemos día a día. ¿Quién fue este filósofo? Maslow es considerado como uno de los psicólogos y filósofos más importantes del siglo XX dentro de la corriente humanista. El humanismo es una vertiente que estudia a las personas de forma holística, de forma integral, como un todo. No separa en partes, no utiliza el método habitual, científico, más moderno, el método ingenieril en el que dividimos en partes las cosas para poder analizarlas. En este caso intenta Maslow ver al ser humano como un todo, y desde ese punto de vista es como analizó las necesidades que tenemos con sus estudios y bueno, sus pensamientos individuales. Por lo tanto, esta pirámide de Maslow, que podéis encontrarla en Internet o en cualquier medio, en muchos libros, es la más establecida. A partir de ella se crearon varias teorías, muchas teorías, pero básicamente todas están relacionadas con esta pirámide que tiene diferentes niveles que vamos a describir hoy. Cuando hablamos de pirámides, os podéis imaginar la forma que tiene, obviamente, y para YouTube saldrá en pantalla ahora. Vemos cómo las partes más bajas de la pirámide son las fundamentales, las más arraigadas en el ser humano y son las que sostienen a las partes más altas en este caso. Es decir, los niveles más bajos soportan los niveles más altos. Lo vamos a repetir luego, pero ¿para qué analizar estas necesidades? ¿Para qué analizar las motivaciones humanas? Pues básicamente y al final lo que queremos es conocer más de nosotros mismos y del que está enfrente. Cuanto mejor conozcas al que está enfrente y cuanto mejor te conozcas a ti, mayor capacidad vas a tener para poder disfrutar de las relaciones, de la vida, de la familia, de los amigos, del deporte, como siempre introducimos en estos ciclos, y vas a ir satisfaciendo tus necesidades desde las más básicas a las más complejas, ¿no? En principio, para satisfacer las necesidades del ser humano y ser completamente feliz, es decir, llegar a lo alto de la pirámide, necesitas primero satisfacer las partes más bajas, las partes de subsistencia. Maslow definió 3 partes de la pirámide, que son las llamadas necesidades de déficit, o son las necesidades básicas que hay que cubrir para llegar a ese estado de felicidad. Recordad que siempre en estos ciclos, en cualquiera de los 4 ciclos que tenemos, mencionamos mucho la palabra felicidad, porque al final es lo que busca el ser humano en la vida, ya sea en el trabajo o personalmente. Los 2 últimos escalones de la pirámide, los más altos, los llaman las necesidades del ser. Se emplazan en la cúspide de la pirámide y además reflejan la necesidad que tenemos de autorrealización, la necesidad que tenemos de ser nosotros mismos, de pasar un escalón más allá y elevar nuestra conciencia. La conducta humana se puede alterar si alguna necesidad de este tipo no está satisfecha. Vamos a hablar de ejemplos claros, pero el más claro es la falta de alimento.
no tienes alimento o no tienes techo donde cobijarte y por lo tanto todo el resto de condicionantes o todo el resto de necesidades son secundarias porque al final tu cuerpo no puede responder. Ante esto hay algunas excepciones muy curiosas que tocaremos al final del programa o al final de esta primera media hora, en la que vamos a ver cómo hay ocasiones que unas necesidades sustituyen a otras y las necesidades más básicas y más importantes pueden ser sustituidas por esas necesidades de más alto nivel. Situémonos gráficamente en una pirámide y si nos vamos al estrato más bajo tenemos las necesidades fisiológicas o básicas, las primigenias. La salud, la respiración, el sueño, el sexo, la temperatura, incluso corporal, la alimentación. ¿Qué busco con esta parte de la pirámide? Lo que busco es una palabra que ya me habréis oído comentar, que es la homeostasis, básicamente, el equilibrio. Homeostasis, el equilibrio del cuerpo, el equilibrio del organismo en este caso. Necesitamos estar alimentados para poder tener fuerzas para realizar el resto de actividades. Necesitamos dormir para poder estar despiertos para el resto de actividades. Por lo tanto, son necesidades absolutamente básicas. Si estas necesidades no están cubiertas, de poco sirve que tengamos mucho dinero, mucha autoestima o una casa muy grande. Después tenemos las necesidades de seguridad y protección. Sentirse seguro y protegido. Por supuesto, ni que decir tiene que estas necesidades más básicas vienen de nuestra propia biología, de nuestros ancestros, de la antigüedad, cuando realmente solo teníamos este tipo de necesidad, alimentarnos y protección. Estas dos primeras capas, la segunda, seguridad y protección, sentirse seguro y protegido, hoy en día es medianamente más fácil por los hogares que tenemos, por las familias que tenemos, que nos protegen hasta cierta edad. Pero en la antigüedad, o más que antigüedad, cuando vivíamos en las cuevas, estas dos partes, estos dos estratos de la necesidad humana eran fundamentales y casi los únicos. Con lo cual, nuestra biología, nuestro cuerpo, nuestro organismo se ha adaptado a ello. Y tenemos que tenerlas cubiertas para poder vivir de una forma básica. Un tercer estrato son las necesidades de afiliación y afecto. Las relaciones sociales, básicamente. Amistad, amor, afecto, aceptación, un poquito de intimidad también. En este caso, estas necesidades están por encima de las básicas, pero pertenecen a ese aspecto básico, dado que afectan a nuestra psicología y nuestra mente. Nuestra comodidad en el día a día, nuestro bienestar, el poder trabajar con los compañeros, relacionarnos con los amigos, hablar aquí hacia vosotros, escuchar vosotros lo que estamos contando. Todo eso es afecto, es afiliación, es aceptación de terceros. Estamos aceptando lo que vosotros escucháis, yo os acepto como oyentes, vosotros aceptáis a quien está hablando aquí. Esas son necesidades de sociabilidad. En el cuarto estrato, subiendo en la pirámide, tenemos las necesidades de reconocimiento o autoestima. Ahí está la confianza, el éxito, el respeto, la autoestima básicamente. Diferenciemos autoestima y confianza. La autoestima se lleva adentro, la autoestima es creada principalmente en los primeros 6 a 8 años de la vida y luego reforzada por el entorno que tenemos, y la confianza es esa autoestima modificada para bien o para mal por los elementos externos, como la familia, los amigos, los tutores o cualquier figura externa, incluso el entorno físico. El colegio, institutos, trabajo, etc. Ahí tenemos las necesidades de reconocimiento o autoestima, la confianza, la autoestima, el éxito, el respeto. Recordemos que el éxito no es solo llegar muy lejos y hacer muchas cosas, el éxito también está en lo que tú consideres éxito. Al final, de todas estas conversaciones que tenemos o estos diálogos, lo que deducimos es que cada uno tiene una medida de éxito y sobre esa medida es sobre la que va a balancear su felicidad o no. Distinguimos dos partes en este estrato, que son llamadas en ocasiones inferiores y superiores. Inferiores se llama el respeto de los demás por mí mismo y superiores el respeto hacia mí mismo. Es muy conocido que si no te respetas a ti mismo y no tienes cuidado de cómo te tratas y qué imagen tienes de ti mismo, los demás no te van a respetar de igual manera.
Eso pulula por nuestro cuerpo y se emite también. Al final la gente con pasión, hablaba ahora con Rosa antes de entrar en el estudio, la gente con pasión, la gente con ilusión, lo transmite. Y no solo lo transmite hablando, no solo lo transmite con un discurso, lo transmite con acciones. Pero no solo lo transmite con acciones, lo transmite con intercambio de energía. Al final somos energía, somos ondas, como quieras llamarlo. Algún día hablaremos sobre esto en detalle. Y estás transmitiendo a los demás esa positividad, estás transmitiendo a los demás esa ilusión, esa pasión por los proyectos. Para nosotros, ¿qué es la Voz Inclusiva Radio? Al final es ilusión, es pasión, es un proyecto. Eso se transmite. Da igual que estéis ahí al otro lado o que estéis aquí en el estudio. Y por último, recordad que estábamos en el cuarto estrato. El quinto estrato, que es el quinto nivel, el más alto, la punta de la pirámide, que son las necesidades de autorrealización o autoactuación. Es el desarrollo potencial de uno mismo, la moralidad, la creatividad, la espontaneidad. Ahí están los valores de la vida. Desaparecen los prejuicios, es la visión positiva de la vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esta parte más alta, se puede decir que han llegado hasta esa parte más alta pues las personas que se les ve felices. Se les ve felices, que fluyen tanto en su trabajo como a nivel personal, con sus amigos, no tienen problemas con la soledad, no tienen problemas con no tener 200 contactos en el móvil o 400 contactos en el móvil, sino que tienen simplemente los que son realmente amigos o quieren serlo. Y ahí es donde estamos en ese quinto nivel. Bien, analizando la pirámide de Maslow y sus consecuencias, vemos que las personas que llegan, ojalá pudiera decir llegamos, y me incluiría, llegan a ese más alto nivel son personas autorrealizadas, son personas que orientan los problemas hacia soluciones, son personas que respetan a sí mismos y a los demás, son personas espontáneas, con creatividad, personas, como he dicho, que afrontan la soledad momentánea, habitualmente, de una forma provechosa. La soledad es importantísima, no solo por dar calma a toda esta marea que nos viene de la calle, que nos viene de nuestros trabajos, de nuestro día a día. No creen que el fin justifique los medios, no buscan confrontación, lo cual es importante. Recordemos que para que dos discutan, si uno no quiere, es más complicado. Son inconformistas también, independientes en decisiones. Y realmente las relaciones personales no son muy numerosas, pero sí son muy, muy estables y muy profundas. Si seguimos analizando la pirámide de Maslow, que podéis buscarlo en internet, se deletrea M-A-S-L-O-W en este caso, tiene sus ventajas y desventajas regirse por ella. Las ventajas claramente son la sencillez, lo comprensible que es y la aplicación que tiene, y aplicación real. Es decir, tú ves en todos los cursos en que me hacen el favor de admitirme o de contratarme, cursos y talleres, cuando explico la pirámide de Maslow, al final tardo muy poquito en explicarla. Se puede explicar en básicamente 2, 3 minutos, 5 minutos. Pero luego las implicaciones que tiene son más complejas y los ejemplos son le dan muchísimo más sabor, ¿no? En principio es totalmente aplicable. Tú puedes pintar esa pirámide en un papel y empezar a identificarte en ella, empezar a identificar cómo estás digamos, bien o mal situado y cómo estás trabajando tus necesidades en ese sentido. Hombre, las desventajas hoy en día, que lo analizamos todo, hoy en día que somos complejos, somos seres humanos cada día más complejos, las desventajas es que obviamente es ambigua, está cuestionada en cierto modo porque hay saltos entre los diferentes estratos o niveles de la pirámide que vamos a contar ahora algún ejemplo, en los que la necesidad básica se soslaya, se ve sobrepasada por una necesidad más alta, pero de menor importancia según Maslow, con lo cual, pues bueno, tiene una serie de incertidumbres la pirámide de Maslow en este caso. En todo caso, y la conclusión que quiero sacar de este rato con vosotros es que al final lo importante es conocer al que está enfrente nuestro y tener las herramientas para conocerle. No importa que sea la pirámide de Maslow, la pirámide neurológica, de la que hablaremos, no sé si la semana que viene o en 2 semanas,
Eneagrama, eneatipos, las cartas mágicas, herramientas de todo tipo con los cuales podemos conocer al que está enfrente, porque al final se trata de que tu felicidad depende también, no solo de ti, depende de tu entorno. Y cuanto mejor conozcamos cómo se comporta el entorno, más felices seremos y mejor lo podremos, digamos, controlar, entre comillas lo de controlar. Siempre que estableces una nueva relación de amistad o familiar o similar, es igualmente importante el respeto, la distancia y otras características, la actitud empática, la escucha activa, esas herramientas que nos llevan a llevar una buena conversación o a llegar hasta el amor incluso. Es tan importante eso como ponerse en la piel del otro y conocerle. Si nosotros sabemos que una persona está enfrente nuestra y tiene un problema económico serio, obviamente no podemos tratarle igual que a otro amigo que disfruta de una solvencia económica pues, muy importante y por supuesto pues, no tiene ningún problema en esa base de la pirámide. A la primera persona deberíamos ser cuidadosos, deberíamos tratar nuestro discurso de una forma más relajada y más pensando en su situación, y además incluso la escucha activa de la que tenemos que hacer gala, no solo oír lo que dicen e interrumpir, sino una escucha activa que un día traeré a mi compañero Pedro a que hablemos específicamente de la escucha activa. Aplicarla más aún. ¿Por qué? Porque esa persona necesita ser escuchada en ese momento. Por lo tanto, ¿para qué nos sirven estas herramientas de las que hablamos en los diferentes ciclos que tenemos en la radio? Nos sirven para conocer al que está enfrente y para conocernos a nosotros, para ser tolerantes y para actuar conforme a lo que necesita nuestro entorno. Pongamos, por ejemplo, un caso en que no se cubren las necesidades básicas de alimentación, pero una persona es capaz de comprarse una camiseta de 70 euros de un equipo de fútbol. Tú puedes decir, bueno, pues esa persona desvaría, tiene sus criterios de vida, sus valores, tiene mal, tiene la pirámide desubicada, la tiene torcida, como quieras llamarlo. Bueno, pues realmente no es así. Realmente no es así, porque al final todos nos dejamos llevar por una balanza de ilusiones y de pasiones, y esas pasiones las convertimos en energía. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestra felicidad depende de la energía que somos capaces de dar o de absorber de los demás y de la felicidad que tenemos, quizá esa persona le provoca más felicidad y más gratitud y mayor bienestar el tener una camiseta de su ídolo que el haber comido ese día de una forma más cara económicamente, ¿no? Con lo cual, no tenemos que juzgar en algunas ocasiones porque depende de cada individuo, depende de los valores que tengas, de cuáles sean tus prioridades y cuáles sean tus ilusiones. En ocasiones puedes pensar en alguien que tiene un salario muy bajo, pero está haciendo lo que quiere. Eso es, hablábamos el otro día del Ikigai en el viaje del héroe. Eso es buscar tu Ikigai, intentando complementarlo obviamente con ser bien pagado. Pero muchas veces el dinero queda en segundo plano. Por lo tanto, cuando vayamos a algún sitio, a algún lugar, y veamos a alguien que tiene una camiseta, algo muy caro, pero que no tiene dinero para otras cosas, pongámonos en su lugar y veamos, según la pirámide de Maslow, qué es lo que a él le hace ilusión, qué es lo que él necesita un poco del entorno y de la vida. ¿Cómo escalamos en la pirámide de Maslow para terminar? Escalamos como podemos. Pero básicamente imaginemos una familia y una persona de una familia que no tienen rendimientos económicos y por lo tanto no hay dinero, casi ni para pagar calefacción. Por lo tanto, tienen que satisfacer los niveles básicos de exigencia, los niveles que hemos llamado de supervivencia, ¿no? Necesidades fisiológicas o básicas. Consiguen superar ese bache, tienen suficientes monumentos económicos para poder pagar lo que tienen que pagar para satisfacerlas y para alimentarse bien, y empezamos con el nivel de seguridad. Viven en un barrio inseguro, desean cambiar, no están a gusto en ese caso, no son felices, y también por la parte económica o sencillamente otro modo, logran cambiar de barrio e ir a un barrio más seguro, un barrio en que se encuentren a gusto. Estamos en ese segundo nivel que llamábamos de necesidad de seguridad, de protección.
Pero también en ese barrio nuevo hay que buscar amigos, hay que buscar afiliación con gente, hay que buscar grupos, hay que buscar gente con la que compartir y con la que divertirse. Ahí estamos en la tercera necesidad, que son las necesidades sociales, las necesidades de adaptación, de afiliación. Y también podemos escalar hasta ahí. El siguiente es la autorrealización, individual o colectiva. Tienes que hacerte un hueco en ese grupo de amigos, tienes que hacerte un hueco en clase, tienes que hacerte un hueco en tu empresa. Ahí estamos escalando hacia esa necesidad de autorrealización, de reconocimiento, en el cual los demás ven en ti pues un ejemplo en alguna parte de tu conocimiento. Y cuando llegamos más arriba, nos vamos a las necesidades de autorrealización, que ya son realmente son las más fáciles de conseguir, dependen casi únicamente de ti, pero ya claro, estamos en un escenario en que has conseguido tener todas tus otras necesidades cubiertas y podemos llegar a ese punto y empiezas a pensar en ONGs, trabajar para ONGs, colaborar económicamente, etcétera, etcétera. Fijaos cómo una persona cualquiera, de un barrio cualquiera, ha escalado por la pirámide de Maslow hasta llegar a una, llámese, felicidad o una estabilidad. Y no olvidemos que todo esto está muy relacionado con la homeostasis, que es la estabilidad de nuestro cuerpo y mente. Hay los 3 primeros niveles, principalmente, y los 2 primeros, necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad, nos aseguran la homeostasis física, y los demás pues, nos aseguran esa estabilidad emocional. Dicho esto, yo creo que es una buena introducción hacia una herramienta más para la evaluación. Os invito a todos, como siempre hago, a que os pongáis delante investiguéis más vía internet, libros, buscar autores. Este es un tema muy sabido y muy publicado. Y os invito a que lo practiquéis, a que penséis cómo estáis ahora mismo y cómo podéis mejorar vuestra vida en este sentido. No vamos a hablar nada más de la pirámide de Maslow, vamos a pasar a la entrevista a Rosa y simplemente recordaros que estamos aquí en un minuto con Rosa para continuar con los diálogos de Sócrates.